una muestra espectacular para aprovecharla sobre cuerpos que son plastinados, se llama la metodología que utilizan para tratarlos, plastinación, y el trabajo que han hecho es espectacular. Esto es una foto real, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver en el medio de la imagen todo lo que es el sistema nervioso central con el encéfalo y la médula espinal y los nervios que emanan de ella, ¿sí? Es lo que vamos a ver hoy, médula espinal. Bueno, generalidades de la médula espinal, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la médula espinal? Que es parte del sistema nervioso central, que tiene diferente con el resto de lo que vimos hasta ahora. La disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿sí? Vieron que hasta ahora nosotros habíamos visto todo lo que era encéfalo y cerebelo, donde la sustancia gris se ubicaba en la periferia del órgano, ¿sí? Y la sustancia blanca era central, y encontrábamos algunos acúmulos de sustancia gris en su interior formando núcleos o ganglios, ¿sí? En este caso es al revés. La sustancia gris se localiza en la parte central de la médula espinal y la sustancia blanca va a estar dispuesta alrededor. Igual que en el resto, la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y la sustancia blanca por axones, ¿sí? Bueno, eso lo leen ustedes después. Vamos a ver unas imágenes esquemáticas, ¿sí? Fíjense, acuérdense que todo lo que era sistema nervioso central estaba protegido por los huesos, ¿sí? El cráneo protegía el encéfalo y la columna vertebral está protegiendo a la médula espinal. Como la médula espinal se extiende hasta la altura de L2 aproximadamente, o sea, la segunda vértebra lumbar, de ahí hacia abajo no es que desaparece el conducto raquídeo ni que no hay más nada. ¿Se acuerdan que hasta el sacro nosotros teníamos el conducto sacro que era para alojar al sistema o parte del sistema nervioso? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar desde L2 hacia abajo? Esto que vemos acá, miren, que se llama caudequina, como dice ahí, o cola de caballo. ¿Qué sería eso? La cola de caballo. Son los nervios, ¿sí?, que salen de la médula espinal, que se van a dirigir hacia los miembros inferiores, pero que están emergiendo de la médula más arriba que el agujero de conjunción o el agujero sacro por el que van a salir. ¿Se entiende? Como la médula espinal es más corta que el conducto raquídeo, entonces los nervios empiezan a salir cada vez más cerquita uno de otro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Después lo vamos a ver. Eso se llama topografía vértebro-radicular. Ya lo vamos a ver. Pero tengan presente esto. Acá los nervios salen más juntitos, entonces para alcanzar su agujero de conjunción por el que tienen que salir al exterior de la columna vertebral, van a descender y van a hacer un trayecto por adentro del conducto raquídeo. En ese lugar donde se encuentran todos juntos se llama cola de caballo. Si a ese manojo en realidad de nervios se le llama cola de caballo. ¿Sí? Fíjense en este esquemita que vamos a ver que en la parte superior, al inicio de la médula, es más gruesa. Hay un engrosamiento o intumescencia, se llama también, cervical. Y vamos a encontrar otro engrosamiento en la parte inferior o intumescencia lumbar. ¿A qué se debe esto? A que en la región cervical va a estar el origen de todos los nervios que van a inervar el miembro superior, ¿sí? Y en la región lumbar los que van al miembro inferior. Entonces es un poco más voluminosa la médula en ese nivel. En la región dorsal no, porque ahí no hay más que nervios que salen solamente al tronco, ¿sí? Bien, además de los dos engrosamientos, vamos a ver que obviamente si está metida dentro del conducto raquídeo, va a tener que ir adaptándose a todas las curvaturas que sufre la columna vertebral, ¿sí? Y también vamos a ver en una vista de frente, ¿sí?,
que después de los dos engrosamientos se va adelgazando cada vez más hasta llegar a esto finito que se ve acá en el esquema, que se llama el filum terminal o filum terminale, ¿sí? Que es la última porción que ya no es tejido nervioso, sino que es rudimentario y sirve más como medio de fijación que con función nerviosa, ¿sí? Bueno, esto sería un corte transversal de la médula espinal, ¿sí? Hicimos una sección, sacamos un segmento de médula espinal y vamos a ver qué le vamos a estudiar en su configuración externa, o sea, si la vemos desde afuera. Más allá de que acá adentro está el dibujo de lo que es la sustancia blanca. Esto es anterior, esto es posterior y esto sería lateral, ¿sí? Vamos a encontrar entonces acá, en la parte anterior, un surco más ancho que el posterior y no tan profundo, ¿sí? Que se llama surco medio anterior. ¿Se acuerdan que también lo veíamos en el bulbo o médula oblongada, a ese surco medio anterior, y desaparecía al final o en la parte inferior del bulbo, se borraba y era el límite del bulbo, que se borraba porque se cruzaban dos vías, que eran las vías piramidales? La decusación de las pirámides era lo que marcaba el límite inferior del bulbo. Después, en la médula espinal, ese surco aparece de vuelta y continúa hasta el final. Después tenemos, del surco medio anterior hacia lateral, vamos a ver que están saliendo o emergiendo los nervios raquídeos, ¿sí? Entonces, esa emergencia de raíces, en realidad, no de nervios, de raíces nerviosas que van a formar un nervio raquídeo, marca en la cara externa, en la parte superficial de la médula, como un pequeño surco otra vez, ¿sí? Una pequeña depresión. Y eso se llama surco colateral anterior, ¿sí? Entonces, entre el surco colateral anterior de un lado y el surco colateral anterior del otro, va a quedar comprendido todo lo que se llama cordón blanco anterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Entre el surco colateral anterior de un lado y el surco colateral anterior del otro lado. Todo esto se llama cordón blanco anterior. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar en el cordón blanco anterior? El surco medio anterior en la parte media. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Si nos vamos a la cara posterior, vamos a encontrar otra depresión, como hay en la parte anterior, que se llama surco medio posterior. Pero ese surco medio posterior es apenas visible, es profundo, pero no están separados las partes, digamos, sino que están bien en contacto una con la otra, ¿sí? Por eso no está tan marcado como está marcado el surco medio anterior. Y a los laterales, igual que en la parte anterior, vamos a tener el surco colateral posterior. ¿Qué pasa en el surco colateral posterior? Ingresan las raíces sensitivas de los nervios, ¿sí? Fíjense, acá en el surco colateral anterior, no me apareció acá el nombre, y era la emergencia de las raíces de los nervios raquídeos. Salen. En el surco colateral posterior ingresan raíces, ¿sí? La imagen es muy similar, o sea, pareciera que en los dos salen, pero en realidad en este salen y en este ingresan, ¿sí? Entre el surco colateral posterior de un lado y el surco colateral posterior del otro, queda delimitado el cordón blanco posterior, ¿sí? Y entre un surco colateral posterior y un surco colateral anterior, queda delimitado el cordón blanco lateral, ¿sí? O sea que en la médula vamos a tener 4 cordones blancos, en realidad. Uno anterior, uno posterior y 2 laterales, ¿sí?
¿Se entendió? Bien. Vamos con la configuración interna. De afuera es eso, ¿sí? Es simple. Configuración interna. ¿Qué vamos a encontrar? Como dijimos primero, la sustancia gris que ahora se dispone a la inversa, entonces va a estar ubicada en la parte central, ¿sí? ¿Ven? Sustancia gris dispuesta en la parte central con forma de H o de mariposa. Usamos más el de H que el de mariposa porque tiene una parte central que no tiene forma de cuerpo de mariposa, entonces esta, ¿sí? Entonces decimos que la sustancia gris se dispone, ¿sí? Como la forma de una H en la parte central de la médula espinal con, fíjense, esto es anterior y esto es posterior, dos astas anteriores más voluminosas o más anchas que las dos astas posteriores, ¿sí? Entonces, la sustancia gris en la parte central de la médula va a tener astas anteriores y astas posteriores. Las astas anteriores y las astas posteriores están unidas por la comisura gris central, ¿sí? Que sería el palito de la H, ¿sí? La comisura gris. En el centro de la comisura gris vamos a encontrar un vestigio de lo que era el circuito del sistema ventricular. ¿Se acuerdan? Que hacia la médula espinal continuaba como conducto del epéndimo o conducto ependimario. ¿Sí? Es esto que vemos acá, el conducto central. Entonces, acá vemos, si repasamos todo lo que vimos recién, el surco medio posterior, todo lo que es el cordón blanco posterior, ¿sí? Acá estaría el ingreso de las raíces sensitivas hacia el asta posterior, el cordón blanco lateral y el cordón blanco anterior. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Más o menos? Vamos a Profe, sí. decir asta es lo mismo que decir columna, No. Creo que no. No lo he visto como columna. porque en el Latarjet cuando empieza a hablar de sustancia gris, primero habla de columnas y comisuras grises y después cuando describe ya la sustancia gris, habla solo de astas, entonces me confundió eso. Claro, no. Déjalo como astas. Después Ok, vemos lo de las columnas columnas. no nada. Ok, Sí hay columnas, pero te vas a confundir. Déjalo así como astas nomás, que lo vas a ok, encontrar más. genial, gracias. No hay por qué. Fíjense, en la otra imagen tenemos un gráfico esquemático de toda la médula espinal y hay al costado secciones que se han hecho a diferentes niveles, ¿sí? ¿Para qué está hecho esto? Fíjense, una a nivel cervical, una a nivel cervical inferior, casi torácica, otra más en la parte torácica inferior y una a nivel lumbar, casi al finalizar la médula. Es para que veamos cómo va cambiando, ¿sí? La imagen, pero no deja de perder su estructura de H, ¿sí? Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la parte cervical, como están todos los nervios que van a ir a los miembros superiores, entonces las astas anteriores, que son las que van a tener toda la información motora, ¿sí? Que va a ir a los miembros superiores, es un poco más voluminosa que en la región torácica, donde solamente va a estar inervando los músculos que se ubican en la región torácica, ¿sí? Intercostales, posteriores del dorso y demás. ¿Sí? Y en la región lumbar ocurre lo mismo. Es más voluminosa porque va a los miembros inferiores. Solamente es para que sepan que si seccionan la médula en diferentes niveles no van a encontrar exactamente la misma imagen. ¿Sí? Sí la misma disposición, pero no la misma imagen. Bien. ¿Qué son los nervios? Esto sería la parte de estructura de la médula. Después vamos a ver
lo que es sistematización, que es otra cosa bastante más complicada. Vamos con estructura por ahora. Nervios raquídeos. ¿Qué son los nervios raquídeos? Aquellos que emergen de la médula espinal, ¿sí? Y que van a ir a salir por los agujeros de conjunción, que ya lo nombramos varias veces, ¿sí? Para ir a distribuirse por las diferentes regiones del cuerpo. Según en el nivel donde estén saliendo, es el lugar a donde van a ir a inervar, ¿sí? Están formados, esto es importante, igual lo van a encontrar varias veces en esta definición, ¿sí? Está formado un nervio raquídeo por la anastomosis. ¿Saben lo que quiere decir anastomosis? Unión, exacto. Anastomosis de una raíz anterior que es motora, eferente, porque sale, va hacia el efector, digamos, hacia el órgano efector, y una raíz posterior que es sensitiva y es aferente, o sea que esa va hacia el sistema nervioso central, porque trae información de la periferia, del entorno, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué tipo de información podría llevar esa raíz? Por ejemplo, una sensación de calor, ¿sí? Y de dolor. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de información tenemos que mandar nosotros a nuestro cerebro? Las instintivas, ¿de dónde saldrían? Ponerle las de huida o cosas así. O eso es más. No le entendí. ¿Oído dijo? Ah, las instintivas. No, esos son reflejos. Esos son reflejos. Lo sensitivo, exacto, tacto, temperatura, dolor, presión, vibraciones, todo lo que nosotros podamos captar del medio externo. También la de los sentidos, ¿sí? Pero esas van por los pares craneales, pero las vamos a incluir también. El gusto, el olfato, la audición, la vista, todo viene de afuera y va hacia nuestro sistema nervioso central, ¿se entiende? Las aferentes llevan, las eferentes salen del sistema nervioso central y van hacia los músculos, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a ver que de la médula salen de las astas anteriores las raíces de los nervios raquídeos que van a ser motoras, las raíces motoras, y van a ingresar a la médula hacia las astas posteriores las raíces sensitivas. ¿Sí? Las raíces sensitivas y las motoras se unen y forman un nervio raquídeo. O sea que los nervios raquídeos van a ser mixtos, ¿sí? Van a tener los dos tipos de información, van a conducir los dos tipos de información, sensitiva y motora. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reconocer cuál es la raíz sensitiva? Porque siempre tiene un ganglio, ¿sí? Y un ganglio normalmente, ¿qué tenía? Hasta ahora lo que hemos hablado de ganglios, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué tipo de sustancia? Si hablábamos de ganglios basales, por ejemplo, ¿qué tipo de sustancia tenían? Gris. Gris. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a haber en el ganglio de la raíz posterior? Si es gris. Cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales, exactamente. Va a haber cuerpos neuronales. Ya lo vamos a ver bien en detalle. Fíjense, ¿ven que hay un engrosamiento ahí? ¿Sí? Ya lo vamos a ver mejor igual. Bueno, vamos a ver que en todo lo largo de la columna vertebral de la médula van a estar saliendo 31 pares de nervios raquídeos. 31 pares porque sale uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Sí? Entonces son 31 pares de nervios raquídeos. Ahora, esto que ven acá no es un error. ¿Sí? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7, ¿sí? Pero hay 8 nervios cervicales, porque el primer nervio cervical sale por encima de la primer vértebra cervical, que era el atlas. Entre el occipital y el atlas va a estar saliendo el primer nervio cervical. Y de ahí hacia abajo se continúan, entonces son 8 nervios cervicales, 12 dorsales o torácicos, ¿sí? 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. ¿Sí?
Bien, continuamos. Fíjense, acá tenemos un esquema de la médula espinal donde está invertido los que habíamos visto. Esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. ¿Sí? En los otros estaba al revés. ¿Se acuerdan? El anterior lo van a reconocer si ven un corte porque las astas son más anchas, ¿sí? Son más grandes y están más lejos de la periferia de la médula, ¿sí? Astas anteriores de ambos lados, la comisura gris central y las astas posteriores que casi contactan con el borde posterior de la médula. Raíz motora, donde la neurona está en el asta anterior y sale su axón hacia el nervio raquídeo, ¿sí? Y raíz sensitiva, fíjense, acá está el ganglio con el cuerpo de la neurona sensitiva, ¿sí? ¿Ven? Ahí está la neurona y continúan las dendritas para ir a hacer sinapsis con otras neuronas sensitivas en el asta posterior de la médula, ¿sí? Juntos van a formar un nervio raquídeo. Fíjense, de aquí en adelante casi todo lo que vean en rojo va a ser motor y lo que vean en azul va a ser sensitivo, ¿sí? Es para que también memoricen a través de los colores. No, porque en casi todos lados está esquematizado así. Entonces, lo rojo, que es motor, sale y lo azul, que es sensitivo, ingresa, ¿sí? No es que ingresa de un lado y sale del otro, de los dos lados es igual. Está dibujado así para que no quede tan cargado el gráfico, ¿se entiende? Bien, acá vemos los nervios saliendo, fíjense, por el agujero de conjunción con la raíz anterior motora y la posterior con el engrosamiento del ganglio dorsal, más gruesita, y juntas formando el nervio raquídeo mixto, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahí tienen otra imagen que es para que vean nada más cómo está dispuesta la médula espinal dentro del conducto raquídeo con sus capas de protección, que lo habíamos visto cuando vimos meninges, ¿se acuerdan? Que cubría la médula espinal también y cubre a los nervios raquídeos hasta que salen por el agujero de conjunción. Y además tenemos una grasa periacueductal que está alrededor, ¿sí? Para proteger, para dar amortiguación, digamos, a los movimientos, a la médula espinal. Y así se ve la médula espinal en una fotografía. O me falta un lado o me falta el otro. A ver, no. Mire. Bueno, el dibujo debería estar completo, ¿sí? No sé qué pasa. De este lado tendríamos que tener lo mismo que vemos acá en negro, ¿sí? Ustedes imagínenlo. Imaginen que está completo el dibujo. Habíamos dicho que las astas anteriores tenían neuronas motoras y las posteriores sensitivas, o función motora y función sensitiva. Fíjense, acá está dividido. Si todo lo que es desde donde inicia la comisura hacia anterior es la zona motora somática, o sea, la que va a ir a los músculos del cuerpo, sobre los que nosotros tenemos control, ¿sí? Y en la parte posterior tenemos la zona sensitiva, es decir, a donde llega la información sensitiva desde el exterior, ¿sí? La parte central, que se llama comisura, ¿sí? La comisura gris, está dividida por la línea media en dos partes, pero toda la comisura corresponde al sistema nervioso autónomo, sobre el que nosotros no teníamos control. ¿Se acuerdan? ¿Que habíamos hablado algo de eso? Bien. Entonces, todo lo que está por delante de la línea media, ¿sí? Va a ser lo que corresponde a la zona visceromotora. No tenemos control, pero sí hay motilidad a través de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Me pueden dar un ejemplo? Imaginen algún movimiento sobre el que nosotros no tenemos control. No. Vos podés frenarlo si querés.
El del corazón. Del corazón. Por ejemplo, el corazón. ¿Sí? El movimiento del corazón nosotros no lo podemos detener. Por más que hagamos fuerza y nos concentremos, no hay control. ¿Qué otra cosa? ¿El estornudo? Ese es un reflejo. La motilidad, por ejemplo, de nuestro sistema digestivo. Perdón, no escuché. No, justo decía eso, la movilidad de los intestinos y eso. Exacto. Sí, tiene un poco y un poco, porque ustedes pueden dejar de respirar si quieren. ¿Sí? Un ratito, pero se puede. Entonces, la motilidad intestinal, por ejemplo, es algo sobre lo que nosotros no tenemos ningún tipo de control. Hay unos pequeños músculos muy chiquititos que se llama músculo erector del pelo. Y vieron que nuestra piel está cubierta de vellos y que cuando hace frío nos erizamos, se pone piel de gallina, decimos nosotros. Esa piel de gallina está controlada por los músculos erectores del pelo y no hay control sobre eso. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de motilidad, de movimiento, está regulado o hay sinapsis, digamos, en esta zona. ¿Sí? Y de este lado es la recepción de la sensibilidad de esa parte del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que le corresponde al sistema autónomo. Bien. Tenemos, tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris, algo que se llama sistematización medular, que en realidad hace referencia a sectores o zonas que se han identificado donde van a ser sinapsis para alguna función específica, neuronas sensitivas o neuronas motoras, ¿sí? Solamente es para que sepan, ¿sí? Que hay, por ejemplo, en el asta anterior, creo que hay más, pero 2 núcleos grandes están identificados que son el anteromedial y el anterolateral, que unos van a estar relacionados con la sinapsis que van a ir a los músculos del tronco y otras de los miembros, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la zona vegetativa y con la zona sensitiva, ¿sí? Y tienen diferentes nombres. Si se ponen a buscar van a encontrar que la sistematización de la sustancia gris también está dividida en láminas. Y se nombran 10 láminas de atrás, desde posterior, arrancando acá atrás, como lámina 1, hasta el asta anterior, que sería la lámina 10. Es otra manera de explicar la sistematización, pero sepan ustedes que hay regiones donde vamos a encontrar neuronas que están dispuestas específicamente para el control del movimiento o de la sensibilidad de algún lugar determinado, ¿sí? O de algún tipo de sensibilidad específica. Por ejemplo, la temperatura y el dolor, que siempre están juntas, ¿sí? Bien. Esto que vamos a ver ahora sí hay que saberlo bien, que es la sistematización de la sustancia blanca, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en la sistematización de la sustancia blanca? Si es sustancia blanca, ¿qué es? Axones. Los axones de las neuronas que están en la sustancia gris, ¿sí? Esos axones se van a ubicar también por función todos juntos, ¿sí? Imagínense manojos de cables que llevan, por ejemplo, todo lo que sería, no sé, la iluminación del aula, ¿sí? Otro manojo que va por otro lado que lleva todo lo que corresponde a las pantallas. ¿Se entiende? Diferentes sectores con diferente función, pero todos llevan el mismo tipo de información. A ver, impulsos nerviosos, ¿sí? Información, que tiene que ver con diferentes sectores, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la sistematización de la sustancia blanca? Lo que dice acá, distribución de los haces, fascículos o tractos, son sinónimos, ¿sí? Hace, fascículos o tractos, después lo vamos a ver como vías, pero ya vías correspondería a otra definición. Los fascículos, los haces o tractos serían partes de las vías, ¿sí? Serían esos manojos de axones, esos son haces, fascículos o tractos que están dispuestos en los cordones anterior, lateral o posterior, o sea, en los cordones blancos de la médula espinal, constituidos por axones
que se agrupan de acuerdo a determinadas funciones, ya sean motoras o sensitivas. ¿Sí? Lo mismo que dijimos recién. Si son motores van a ser descendentes porque vienen desde arriba y van a ir al órgano que va a realizar la acción, por lo general, ¿qué va a ser si es motor? Músculo, ¿sí? Músculos. Y los ascendentes van a ser sensitivos o sensoriales. ¿Entienden la diferencia entre sensitivo y sensorial? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Si nosotros hablamos de, por ejemplo, yo tomo esto en mi mano, lo toco y puedo decir que es duro, rígido, ¿sí? Que es cilíndrico, esto es sensibilidad, ¿sí? Sensitivo, estoy sintiendo. Ahora, si yo miro y digo es de color gris, eso es una información que proviene del órgano de los sentidos, es sensorial. ¿Se entiende? Lo que ingresa a través de los órganos de los sentidos es sensorial. La vista, el olfato, el gusto, la audición, ¿sí? El tacto también sería un órgano de los sentidos, pero lo tomamos como sensibilidad, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Sensitivo y sensorial. Bueno, por la médula casi todo va a ser sensitivo. Lo sensorial, el olfato, la vista, el oído y el gusto, va por los pares craneales, ¿sí? Viaja por los pares craneales. Bueno, sistematización de la sustancia blanca. Nuevamente me falta la mitad, no sé por qué. Fíjense, en ese gráfico está esquematizado de un lado lo que es descendente y del otro lo que es ascendente. Eso no quiere decir que en la médula esté dispuesto de esa manera, sino que de ambos lados de la médula, ¿sí? De las dos mitades de la médula, vamos a encontrar fascículos que suben y fascículos que bajan. Está esquematizado así para facilitar el estudio, porque son muchos, ¿ven? Y si ponemos todos juntos, se hace un matete. Entonces, a modo de facilitar la comprensión, está dividido, pero sepan que vamos a encontrar fascículos ascendentes en ambas mitades de la médula y fascículos descendentes en ambas mitades de la médula, ¿sí? Bien. Los descendentes están casi todos esquematizados con colores de la gama de los rojos, digamos, que sería el color que se utiliza para el motor, y los descendentes en azul, ¿sí? Fíjense, piramidal directo en color ladrillo ocre lo vamos a encontrar en el cordón blanco anterior próximo a la comisura blanca, ¿sí? A la comisura blanca anterior, ahí. Después tenemos el otro haz piramidal, que es el piramidal cruzado en color rosa fuerte, que lo vemos en el cordón lateral, ¿sí? En la parte central del cordón lateral. Esas son las dos vías motoras o los dos fascículos que corresponden a la vía motora primaria. Después tenemos 4 fascículos más que son de la vía extrapiramidal. A ver, vamos de vuelta a los dos primeros. El piramidal directo corresponde a la vía piramidal, o sea, la vía motora por excelencia, que también la podemos llamar vía córtico-espinal. Si nosotros decimos córtico-espinal, ¿qué les dice a ustedes eso? Que viene de la corteza y va a la médula espinal, ¿sí? Las dos primeras, piramidal directo y piramidal cruzado, son vías córtico-espinales. ¿Cuál era la zona motora en la corteza? ¿Alguien se acuerda dónde estaba? En la circunvolución frontal ascendente, por delante de la cisura central o de Rolando, ¿se acuerdan? Bueno, ahí van a estar las neuronas que dan origen a este fascículo y a este, piramidal directo y piramidal cruzado. ¿Sí? Más o menos vamos armando este rompecabezas, más o menos. Y ahí vienen, ¿se acuerdan que había un famoso homúnculo de Penfield? Era un muñequito bastante grotesco que estaba ubicado patas arriba
en la corteza, dibujado así en el contorno del hemisferio cerebral, con los pies colgando hacia la línea media, hacia la cisura interhemisférica, y la cara en la parte más inferior. Bueno, depende de qué lugar esté ubicado el cuerpo neuronal, que va a descender por estos fascículos, va a ser a dónde va a ir el axón que salga para llegar al músculo. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en un ratito eso. Los otros, los que siguen, retículo espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal y rubro espinal, que se distribuyen entre el cordón anterior y el lateral, corresponden a la vía extrapiramidal. Habíamos dicho que lo extrapiramidal era lo que ayudaba o colaboraba con la vía piramidal para darle mayor fluidez, digamos, y perfección a los movimientos, ¿sí? Como que pulía el movimiento que iniciaba en la vía piramidal. Todos esos 4 son subcorticales, es decir, que nacen por debajo de la corteza, ¿sí? Están para colaborar con la vía córtico-espinal, pero son subcorticales, los 4. ¿Dónde van a originarse entonces? Fíjense, el nombre se los dice. Retículo espinal, en la formación reticular del tallo encefálico, ¿sí? Tecto espinal, en los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo, ¿sí? Vestíbulo espinal, en el núcleo vestibular del tallo encefálico, o núcleos vestibulares. Rubro espinal, en el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿sí? Ese es el origen. Y de ahí van hacia la médula espinal, ¿sí? Esas son todas las vías, fascículos o haces descendentes, ¿sí? ¿Está? ¿Eso se entiende? Bien, vamos con los ascendentes. Vamos a tener en el cordón lateral, a un lado y al otro también, aunque no esté esquematizado, 2 fascículos que se llaman espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. ¿Qué les parece? ¿A dónde irán? De la médula al cerebelo, ¿sí? Espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. Están los 2 en el cordón lateral, uno por delante del otro. Ya vamos a ver qué tipo de información lleva cada uno. Después tenemos el espino talámico anterior y el espino talámico lateral, ¿sí? El espino talámico anterior se ubica en el cordón blanco anterior, casi cayéndose al lateral, pero está como en el cordón anterior, y el espino talámico lateral está ubicado bien en el cordón lateral, ¿sí? ¿Y esos a dónde irán? Al tálamo. Al tálamo óptico. Al tálamo óptico, ¿sí? Espino talámico. Y después tenemos 2 fascículos más que están ocupando el cordón blanco posterior, que son los haces de Gold y de Burdach, ¿sí? Esos tienen nombre propio. También lo van a encontrar como grácil y cuneiforme, ¿sí? Otros 2 nombres que tienen. Ya vamos a ver qué función cumple cada uno, ¿sí? Bueno, esto para que ustedes lo miren después, es un cuadrito que les habla de los, justamente lo que vimos recién, de los fascículos. Este es otro esquema, ¿sí? Donde encontramos lo mismo, ¿sí? Pero van a ver ustedes que según de qué libro lo miren, hay, sobre todo los que son extrapiramidales motores, los van a encontrar que algunos los ubican en el cordón anterior y en otro texto lo ubicaron en el cordón lateral, ¿sí? Eso varía mucho de un autor a otro. En general tienen la disposición que vimos, que es la más frecuente, pero pueden encontrar variaciones. Bueno, vamos con los que suben, ¿sí? Con los que vienen con la información hacia el cerebro. Dijimos que había 2 que iban hasta el cerebelo, que eran el espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior, que estaban en el cordón lateral, ¿se acuerdan? En color celeste y azul. Esos, la información que llevan es
de la posición de las partes de nuestro cuerpo entre sí y con el espacio. O sea, ¿cómo se llama ese tipo de información? Propioceptiva. Propioceptiva. ¿Se acuerdan? ¿La escucharon alguna vez nombrar? Propioceptiva. ¿Sí? Después teníamos un espino talámico anterior y uno lateral. El espino talámico anterior nos da la sensibilidad grosera, gruesa. ¿Qué quiere decir la sensibilidad gruesa? ¿Alguna vez les pasó que se quemaron, por ejemplo, la yema de los dedos y no podían sentir lo chiquitito, lo finito, pero sí lo grueso? O sea, lo grueso sería, siento que estoy tocando algo, pero no puedo decir si tiene relieve. ¿Sí? Eso sería la sensibilidad gruesa o grosera, ¿sí? Que también se llama sensibilidad protopática, ¿sí? Y el espino talámico lateral lleva información de temperatura y dolor, la información termoalgésica, se llama, ¿sí? Todo lo que es sensaciones de frío o calor, temperatura son los dos, ¿sí? Frío o calor. Normalmente asociamos temperatura al calor, pero en realidad son los dos, frío o calor. Es decir, que todo llega a través de, digamos, los nervios raquídeos y van, por ejemplo, hasta el tálamo o van hasta el cerebelo y así, ¿o cómo? Claro, exactamente. Ingresan. ¿Se acuerdan que en la piel había un montón de receptores? Que creo que lo estudiaron en histología, corpúsculos y diferentes tipos de receptores, ¿sí? Sensitivos. ¿Se acuerdan o no? ¿Vieron algo? Así una vaga idea tienen. Bueno, esos son receptores que los que van a captar esa información que después va a ir por los nervios raquídeos, va a sinapsis en la médula espinal y de ahí va a ascender hacia el lugar que corresponda, hacia el cerebelo, hacia el tálamo, hacia donde vaya. ¿Sí? Bueno, y los dos últimos, que eran los que estaban en el cordón posterior, los haces de Gold y Burdach, o cuneiforme y grácil, son los que llevan la sensibilidad fina, o sea, la discriminativa, que se llama epicrítica, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, cerramos los ojos, tocamos una moneda y podemos palpar el relieve que tiene esa moneda. ¿Se entiende? Esa es la sensibilidad fina. Y la sensibilidad propioceptiva consciente, que es la posición de las partes del cuerpo entre sí. Bien. Vamos a ver qué son las vías. Que dijimos que los tractos, fascículos o haces eran parte de las vías. ¿Sí? ¿Qué son las vías? Las vías en realidad, que son vías de conducción nerviosa, o sea que llevan impulsos nerviosos, es una cadena de neuronas que llevan un mismo tipo de información. ¿Sí? O sea, si nosotros tomamos de toda la vía sensitiva la unidad más chiquita que puede seguir cumpliendo esa función, o sea, la unidad anatómica, vamos a encontrar una neurona que está en el ganglio de la raíz dorsal, con su receptor, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Su receptor ahí capta la información, viene, hace sinapsis, tiene el cuerpo de la neurona, ahí está el primer cuerpo neuronal, la dendrita viaja hacia la médula espinal, ingresa en el asta posterior, otra sinapsis, y de ahí el axón sale del asta posterior, se localiza en el cordón lateral o en el cordón posterior blanco y empieza a subir el axón, ¿sí? Hasta llegar al núcleo o al órgano donde va a ser sinapsis. ¿Se entiende? ¿Sí? Y de ahí continúa hasta la corteza. ¿Dónde estaba la corteza sensitiva? En el parietal, en la posición ascendente. Atrás de la motora, en la parietal ascendente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y llega ahí la información. Ahí se procesa la información y si hay una respuesta motora va a cruzar hacia anterior, hacia la corteza anterior, y de ahí desciende la respuesta motora. ¿Se entiende? ¿Sí? Después vamos a ver que hay unas respuestas que son mucho más cortas, que son los reflejos, pero la vía sería eso, ¿sí? La secuencia o la sinapsis. ¿Vieron cuando se hacen carreras por postas? Por posta se llama cuando corre uno un tramo y le pasa la posta al otro y sigue otro,
y se la pasa a otro. Bueno, exactamente lo mismo ocurre acá con la información y las neuronas. ¿Sí? Algo así sería. Vamos a ver primero la vía piramidal. ¿Sí? Que dijimos que era la vía motora más importante. ¿Sí? Esta vía piramidal va a tener solamente 2 neuronas en todo su recorrido. Es decir, desde que nace allá arriba en la corteza motora hasta que llega al músculo que va a cumplir la acción. Imagínense la longitud que tienen los axones de las neuronas que van, por ejemplo, a manejar un músculo del pie. Sí, no es que las neuronas son chiquititas, no las vemos, pero un axón puede tener hasta 1 metro de longitud. ¿Sí? Porque si la neurona tiene que ir a hacer sinapsis en un segmento medular para que salga el nervio raquídeo que va a llegar al pie, ¿cuál va a ser el nivel más bajo que íbamos a encontrar? ¿A qué altura de la columna? L2. O sea que la primera neurona está en la corteza, tiene que llegar casi hasta L2 para hacer sinapsis ahí, y de ahí sale el otro axón que va a llegar al músculo del miembro inferior. Si es un músculo del pie y el tipo es alto, capaz que andamos en el metro y pico. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a ubicar la primera neurona. Ya habíamos hablado de esto recién. ¿Entienden el corte este, no? Es un corte frontal, donde vemos la corteza cerebral. Acá vemos el tallo encefálico, ¿sí? Tallo encefálico y médula. ¿Sí? Bien. Primer neurona, entonces, área 4 de Brodmann, que era el área motora, donde inicia la vía. Ahí está el primer grupo neuronal. De ahí va a descender, pero nos vamos a encontrar con que la vía motora se divide en 2 partes. En realidad no se divide, depende a qué tipo de músculo vaya. Si es córtico medular o córtico espinal, la segunda neurona va a estar ubicada en el asta anterior de la médula, por ejemplo acá, y de ahí va a salir por un nervio raquídeo para ir a un músculo del esqueleto, ¿sí? A un músculo de nuestro cuerpo. Si corresponde a la vía córtico-nuclear o geniculada, la segunda neurona va a estar en un núcleo del tallo encefálico de un par craneal. ¿Se acuerdan que en el tallo encefálico había un montón de núcleos de los pares craneales? Por ejemplo, vamos al quinto par craneal, que creo que debe ser de los que más conocen. ¿Qué músculos conocen que estén inervados por el trigémino? Eso es sensitivo. Masticadores. Inervación motora del trigémino, músculos masticadores. ¿Sí? Entonces, esa segunda neurona de la vía corresponde a la vía córtico-nuclear o vía geniculada porque va a un par craneal. ¿Sí? Entonces, no va a llegar a la médula espinal. ¿Entienden? La primera neurona está en esta parte más o menos. ¿Se acuerdan que la cara estaba bastante abajo en el homúnculo de Penfield, en la parte lateral del hemisferio? Bueno, la primera neurona supongamos que está acá y de ahí va a descender hasta encontrar los núcleos masticatorios del trigémino. Ahí va a ser sinapsis y por la raíz motora del nervio trigémino va a salir el axón de la segunda neurona para llegar a los músculos masticadores. ¿Se entiende? ¿Más o menos se entiende o no? ¿Sí? Si la vía es córtico-espinal, como dijimos, para ir a inervar un músculo del pie, va a continuar hacia abajo, ¿sí? La vía va a continuar hasta que llegue al nivel medular donde tiene que salir para ir al músculo. ¿Sí? Miren un poquito acá arriba. Se ubica, ¿qué sería esto? Está bastante poco detallado. El cuerpo calloso. Tálamo, bien. Tálamo óptico, bien, porque este es un corte frontal, ¿sí? Y estos de acá, los núcleos de la base, ¿qué eran? El lenticular. El núcleo lenticular, putamen y globo pálido.
¿Qué había entre medio? ¿Cómo se llamaba esa parte de sustancia blanca que estaba entre el tálamo? Cápsula interna. La cápsula interna. ¿Se acuerdan que yo les dije que por la cápsula interna pasaban manojos de axones, todos comprimidos, que iban hacia los músculos, que era la vía piramidal? Bueno, ahí están descendiendo, pasan por ahí. De ahí vienen y se ubican en la parte anterior del mesencéfalo, siguen por la protuberancia, llegan a la parte del bulbo o médula oblongada y marcaban el límite inferior de la médula oblongado o bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan? La decusación o entrecruzamiento de las pirámides. La vía piramidal que nace en el lado derecho se cruza hacia el lado izquierdo y la que nace en el lado izquierdo se cruza hacia el lado derecho. Y ese entrecruzamiento de axones borra el surco medio anterior de la médula que se continúa en el bulbo. Más o menos vamos armando el rompecabezas, ¿sí? Es un rompecabezas grande. Bueno, no solamente el quinto par craneal tiene función motora, ¿sí? Todos estos otros que están acá también. Y de hecho muchos son mixtos, ¿sí? Como el trigémino, por ejemplo, que su parte más grande es sensitiva, no motora, ¿sí? ¿Quedó claro esto de la vía piramidal? ¿Sí? Bueno, a ver si esta tiene animación. No, acá está. Bueno, fíjense, primer neurona, entonces, ahí está el homúnculo de Penfield para que ustedes se ubiquen. Esto es un corte frontal del hemisferio. El puntito está representando el cuerpo neuronal. Acá están todos los axones amontonados en la cápsula interna. Sigue hacia abajo, el gráfico continúa acá porque si no tenía que comprimirlo mucho. Esto es continuación de esto, ¿sí? Fíjense, el pedúnculo cerebeloso, el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, protuberancia bulbo, entrecruzamiento piramidal, vía piramidal cruzada. Hay otra vía que se llamaba piramidal directa, vieron que eran dos. La vía piramidal directa es la misma vía que en lugar de cruzarse a nivel del bulbo, miren acá, sigue derecho hacia la médula espinal. Resumiendo, las dos vías piramidales son cruzadas. ¿Cuál es la diferencia? Porque una se llama directa y otra se llama cruzada. Porque la cruzada se cruza toda al mismo nivel, que es esto, la decusación piramidal en la parte inferior del bulbo. Toda la vía cruza de un lado al otro, ¿sí? Toda junta. La piramidal directa sigue derecho, sigue para abajo por el mismo lado donde inició, supongamos hemisferio derecho, desciende por el lado derecho de la médula y cuando va a salir hacia el nervio raquídeo se cruza hacia el lado opuesto y sale. Entonces no se cruza toda junta, sino que cruza al nivel en el que va a salir ese nervio de la médula espinal. ¿Se entiende? Por eso se llama cruzada la cruzada, porque se cruza todo junto y la directa sigue hacia abajo hasta el nivel. Bueno, vamos a ver la animación. Miren, primer neurona, sale el axón, baja, va a venir acá, desciende, ¿lo ven? Se va coloreando, va bajando, se cruza hacia el lado opuesto en la decusación de las pirámides, ¿sí? Se ubica en el cordón lateral blanco de la médula, ingresa a la médula espinal cuando va a salir, hace sinapsis en el asta anterior, donde está la segunda neurona de la vía, ahí el cuerpo neuronal, y sale por el nervio raquídeo. ¿Se vio? ¿Se entendió? Esto ustedes lo tienen ya subido igual. Vía córtico-nuclear. Esta era la piramidal, pero de los pares craneales, ¿sí? Córtico-nuclear o geniculada. Nace en el mismo lugar, ¿sí? En realidad esta no, porque esto es miembros inferiores. Y de ahí va a ir al núcleo del par craneal que le corresponda que tenga función motora, ¿sí? Y que los vamos a encontrar en el mesencéfalo, al del tercer y cuarto par, en la protuberancia, al del quinto, sexto y séptimo,
y en el bulbo al noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Después Claro, pero ahí no se cruzaría, ¿o sí? ¿Cómo? Que ahí no habría un entrecruzamiento como pasa en el anterior, ¿o No, sí? no, esa es la vía piramidal cruzada y directa. Esto Claro, es esta la si, vía, digamos, si sale del hemisferio derecho va a quedar, digamos, de ese lado. claro, la córtico-nuclear es esta. Fíjense, desciende, ¿sí? Sale de la corteza, desciende, va a ir, por ejemplo, esa al cuarto par y de ahí sale hacia afuera, ¿sí? Y ahí terminó. Si va al cuarto par, si va al tercero, en lugar de ir al cuarto, se va a dirigir hacia el tercero. Acá están todos juntos, pero no es que la misma vía va a repartirse por todos los núcleos, ¿sí? Cada una va a ir a su núcleo. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Ah, están todos. Bueno. Dependiendo a qué núcleo vaya, ¿sí? Ese es el recorrido que va a hacer. Desciende por el tallo encefálico y se va cruzando al nivel que le corresponde, ¿sí? Del núcleo que le corresponde. Pero no llega a la médula espinal. Bien. Esas eran las vías motoras corticales, ¿sí? Corticonuclear y corticoespinal o corticomedular. Después teníamos, ¿se acuerdan? Las extrapiramidales, que eran las que colaboraban con la vía piramidal, donde teníamos estos 4 fascículos o vías. ¿Sí? Están graficadas todas las vías. Ustedes después se sientan con mucho tiempo y los miran detenidamente. Miren, esta sería la córticoespinal, ¿sí? La que nosotros vimos primero, que va hacia la médula. Esta es la rubroespinal, que nace en el núcleo rojo del mesencéfalo. No nace en la corteza, sino en el núcleo rojo. Y desciende para ir a hacer sinapsis también en el asta anterior medular. ¿Sí? Ahí tenemos las otras. La misma, rubroespinal que nace en el núcleo rojo, desciende para ir a hacer sinapsis en el asta anterior de la médula y salir según el nivel que le corresponda. ¿Sí? Vestíbulo espinal y retículo espinal, que eran los otros, que nacen en el núcleo. Acá tenemos núcleos vestibulares del tallo encefálico o sustancia o formación reticular. ¿Sí? Descienden y se localizan. ¿Se acuerdan que les dije en el cordón anterior o cordón lateral? ¿Sí? Según cuál de ellos sea. Bueno, esos serían las vías descendentes. ¿Se entendió? Más o menos, ¿sí? Fundamental que ustedes sepan de las vías descendentes, que son eferentes, o sea que bajan y salen de la médula espinal con información motora, ¿sí? Todas. ¿Qué más tienen que saber? Que tienen 2 neuronas nada más en todo su trayecto, sea córtico espinal o córtico nuclear o geniculada. La primera neurona va a estar en la corteza y la segunda va a estar en la médula si es córtico espinal, en el núcleo del par craneal si es córtico nuclear o córtico geniculada. Y de ahí el axón sale hacia el músculo que le corresponda. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber de la vía piramidal o de la vía motora en realidad, de las descendentes. Que las piramidales son corticales y que las extrapiramidales son subcorticales, es decir, que no se originan en la corteza, sino que se originan un poco por debajo, generalmente en el tallo encefálico, ¿sí? En los tubérculos cuadrigéminos, la tectoespinal, en el núcleo rojo, la rubroespinal, en la formación reticular, la retículoespinal, ¿sí? En los núcleos vestibulares, la vía vestíbulo-espinal. De ahí van a la corteza, al asta anterior, igual que la otra. ¿Sí? Perdón, a la corteza no, a la médula, al asta anterior medular. ¿Sí? Eso tienen que saber de la vía motora. De las vías sensitivas, lo que tienen que saber es que son a la inversa que las motoras, traen información hacia el sistema nervioso central, o sea que vienen a ingresar a la médula espinal.
que su primer neurona está en la raíz posterior de los nervios raquídeos, ¿sí? La primer neurona va a estar en la raíz del nervio raquídeo. Que van a tener casi todas una neurona a nivel del tálamo, porque se acuerdan que era la estación de relevo sensitivo más que nada, también tiene funciones motoras, pero más que nada sensitivo. Que van a terminar en la corteza si es sensibilidad consciente o en el cerebelo lo que es inconsciente, ¿sí? Y tienen aproximadamente entre 4 y 6 neuronas en su trayecto. Esa es una diferencia importante con la vía motora que tiene solo 2, ¿sí? Estos son los haces de las vías sensitivas, ¿sí? Espino cerebeloso, ¿se acuerdan? Que había 2, espino cerebeloso anterior y posterior, espino talámico anterior y lateral, y los fascículos de Gold y de Burdach. Hace espino talámico lateral. Era el que llevaba la sensibilidad respecto de frío, calor y dolor, o sea, temperatura y dolor. Fíjense, acá está representado una noxa dolorosa, ¿sí? Noxa se llama todo lo que sea agresivo, digamos, lo que produzca alguna sensación desagradable en el cuerpo, calor, una quemadura, un pinchazo, ¿sí? Eso es una noxa. A nivel de la mano, la información, aparentemente es un corte, ¿no? Hay como unas gotitas ahí. La información viene por el nervio, un nervio X, ¿sí? Asciende, entra, o en el nervio raquídeo, entra por la raíz dorsal, hace sinapsis en el... Ahí vamos a encontrar, perdón, la primera neurona, el primer cuerpo neuronal, no sinapsis, cuerpo neuronal, y de ahí continúa, ¿sí?, la dendrita para ir a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula. Ahí vamos a encontrar la segunda neurona, ¿sí? En el asta posterior de la médula encontramos la segunda neurona. Del asta posterior se va a cruzar al cordón lateral para empezar a subir, ¿sí?, hacia el tálamo, ¿sí? Asciende, cruza todo el tallo encefálico. Esto es la representación de cortes a diferente nivel del tallo encefálico, ¿sí? Esto sería mesencéfalo y esto protuberancia. Acá vemos por detrás el cerebelo. Asciende por el tallo encefálico, hace sinapsis en el tálamo, donde encontramos la tercera neurona de la vía, ¿sí? Y del tálamo continúa otra neurona que va a ir a la corteza sensitiva a nivel cerebral, ¿sí? A nivel de la corteza cerebral. ¿Está? Esa tiene 4 neuronas, porque acaba de venir a hacer otra sinapsis. ¿Se entiende? ¿Sí? La primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal. Siempre. ¿Sí? Todas las vías sensitivas, la primera neurona va a estar en el ganglio de la raíz dorsal. El haz espinotalámico anterior, que era el que estaba por delante en el cordón lateral, era el que llevaba la información sobre el tacto grosero, el no discriminativo, lo que se llamaba sensibilidad protopática, ¿sí? Y el espinotalámico lateral que lleva temperatura y dolor. Acá está representado como nociceptor, el receptor, ¿sí? Pero también puede ser un receptor para el tacto grueso. Es la misma distribución, ¿sí? Entonces, ingresa por, acá estaría el receptor, esto sería la raíz dorsal, acá no está representada el cuerpo neuronal, pero está, ¿sí? O sea que acá encontramos la primera neurona, hace sinapsis en el asta posterior de la médula, la segunda neurona sale el axón del asta posterior para localizarse en el cordón lateral medular y de ahí empieza a subir, ¿sí? Asciende hasta llegar al tálamo, ¿ven? Donde va a estar la tercera neurona y de ahí continuar hacia la corteza.
¿Sí? Los dos posteriores eran los de Gol y de Burdach, ¿se acuerdan? Los del cordón posterior eran grácil y cuneiforme, también los otros nombres. Bueno, miren esto acá. Nuevamente tenemos un receptor, en este caso es la yema del dedo, o sea que podemos hablar de sensibilidad epicrítica, discriminativa o fina, ¿sí? La información de esa sensibilidad ingresa por el nervio raquídeo, viene a la raíz posterior donde encuentra su cuerpo neuronal, continúa la dendrita y hace sinapsis, ¿sí? Con otra neurona, no miren acá, no con la motoneurona, va a ser sinapsis acá en el asta posterior, empieza a ascender, acá vamos a encontrar la segunda, esta sube y hace sinapsis en los núcleos de Gol y de Burdach del bulbo. ¿Sí? En el bulbo raquídeo hay dos núcleos que se llaman núcleos de Gol y de Burdach y continúa hasta llegar al tálamo esta parte, que acá está representado muy cortito, pero de este lado está un poquito más largo, por eso le puse las dos imágenes. Fíjense, desde los núcleos donde está la segunda neurona, núcleos de Gol y Burdach, hacia arriba se llama lemnisco medio. Es la misma vía. Si lo encuentran por ahí como lemnisco medio, sepan que está hablando de lo mismo, ¿sí? Porque lo van a ver bastante al lemnisco. Sería esta porción de la vía, hasta que llega al tálamo, donde está la tercera neurona y después viene a la corteza cerebral, ¿sí? Esto es lo mismo, es otra imagen de lo mismo, que yo se las puse porque estaba con todos los nombres. ¿Ven? Acá sigue, acá se los nombra como lemnisco, pero es parte de la misma vía, ¿sí? Vamos con las vías cerebelosas. Teníamos dos, espino cerebeloso directo, que era la información propioceptiva inconsciente, y el espino cerebeloso cruzado de Gower, que también lleva el mismo tipo de información. Fíjense, la información puede venir de el uso neuromuscular o del órgano tendinoso de Golgi, ¿se acuerdan de eso? Receptores de tensión, ¿sí? Viene la información de los músculos, por supuesto, como es sensitiva, va a ingresar por la raíz posterior, va a encontrar su primer neurona en el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo, ingresa al asta posterior medular, hace sinapsis con una neurona sensitiva del asta posterior y empieza a ascender por el cordón lateral. ¿Sí? Sube, 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 sube hasta llegar al cerebelo. ¿Sí? ¿Cómo va a llegar al cerebelo? A través de los pedúnculos cerebelosos, ¿se acuerdan? El cerebelo está unido al tallo encefálico por medio de 3 pares de pedúnculos cerebelosos inferiores que unían el bulbo, los medios que unían a la protuberancia y los superiores al mesencéfalo. ¿Sí? Por medio de los pedúnculos cerebelosos, que acá no están representados, llega al bulbo, al cerebelo. ¿Sí? Creo que ahí está esquematizado. Sí. Ahí encontramos entonces la primer neurona. Acá vamos a encontrar la segunda. Asciende al cerebelo. En el cerebelo había núcleos, ¿se acuerdan? Núcleos grises. ¿Sí? Hace sinapsis en los núcleos grises del cerebelo. Y después puede ir a la corteza va a la corteza cerebelosa, donde va a tener el otro cuerpo neuronal. ¿Sí? Acá están esquematizadas las dos otra vez, es otra imagen que se las puse para que tengan más para comparar. Y eso sería la parte de vías, ¿sí? Entonces, resumiendo vías sensitivas, que no deben no saber, que no pueden no saber. Cuéntenme.
que tiene 4 a 6 neuronas, o sea, más que la vía motora. ¿Qué más? Ascendentes o centrífugas, también centrípetas o aferentes. ¿Qué más? Que la primer neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Exactamente, que siempre la primer neurona va a estar en el ganglio de la raíz dorsal y casi todas tienen una neurona a nivel del tálamo, ¿sí? Bien. ¿Qué es esto? La topografía vértebro-radicular. Es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Yo se los puse acá, ustedes después lo miran bien, pero en realidad esto es saber que si nosotros tenemos una médula espinal que solamente se extiende hasta el nivel de L2, todos los segmentos que correspondan a los nervios que van a salir más abajo van a estar como comprimidos y van a estar por encima de la vértebra donde va a salir el nervio. ¿Se entiende? El segmento medular. Bien, es eso. Básicamente es eso. Ustedes lo miran después bien. ¿Sí? Ven, acá dice, los cervicales salen sobre el cuerpo vertebral que le corresponde, porque el primer nervio cervical sale por arriba del atlas, o sea que el segundo va a salir por arriba del axis y así sucesivamente, y todos los demás nacen por debajo del nivel que le corresponde. Emergen en realidad por debajo del cuerpo vertebral, porque si solamente se extiende hasta L2, los lumbares, los sacros y los coccigios obviamente van a ser dentro del agujero raquídeo un largo trayecto antes de salir del conducto raquídeo. ¿Sí? Sería eso. Volvemos a los nervios raquídeos. Esquemático. Un corte de médula, esto sería anterior y esto sería posterior, ¿sí? Raíz motora en rojo, ¿sí? Raíz sensitiva en azul con su ganglio y su cuerpo neuronal, ¿sí? De la unión de ambas raíces se forma el nervio raquídeo. Esos nervios raquídeos que salen por el agujero de conjunción no siguen todo el recorrido hasta llegar a un músculo, se van dividiendo, ¿sí? Y se van uniendo después, formando plexos en algunas partes, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de los plexos? Sí, cuando estudiaron la inervación de los músculos en Nato 1, ¿sí? Que decía del plexo tal, del plexo tanto. Los plexos son como redes que se forman de uniones de nervios. Los nervios se unen, se dividen, se unen, se dividen, se unen a otro, ¿sí? Una maraña que hay que estudiarse después. Bueno, no los quiero asustar. Entonces, de la unión de las dos raíces, de una raíz sensitiva y de una motora, se forma un nervio raquídeo mixto. Ese nervio raquídeo sale del agujero de conjunción y se vuelve a dividir en ramas. Una rama anterior y una rama posterior. En general, todas las ramas posteriores van a ir a inervar los músculos del dorso. ¿Sí? Los músculos del dorso están inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Y las ramas anteriores van a formar plexos, con excepción de los torácicos o dorsales. Eso sí, discurren por debajo de la costilla, ¿se acuerdan? Que las costillas tenían un canal en su cara inferior, en su borde inferior, por donde iba el paquete vasculonervioso. Ahí va la arteria, va la vena y va el nervio, ¿sí? Los que no son dorsales, los lumbares, los sacros y los cervicales van a formar plexos. Bien, otra imagen para que vean con más detalle. Y esto es un poquito lo que hablábamos hoy del arco reflejo, ¿sí? El arco reflejo es una vía cortita, digamos, o un circuito de respuesta muy corto que nos permite reaccionar rápido ante un estímulo que sea nocivo para nosotros, ¿sí? Entonces, antes de que nosotros seamos conscientes de que, por ejemplo, nos estamos quemando o que nos estamos pinchando o que nos estamos cortando, ¿sí? Ya tuvimos la respuesta motora, ¿sí? Ese circuito se produce solamente en la médula espinal. No es que se cierra y ahí
no es que hace todo este recorrido acá por la médula espinal y ahí terminó. Tiene conexión, acá la neurona sensitiva hace sinapsis con una interneurona, se llama, que se va a comunicar con la neurona motora para que dé la respuesta rápida, ¿sí? Pero al mismo tiempo se comunica o hace sinapsis con otra neurona que va a ir para arriba a llevar el chisme al cerebro, ¿sí? Porque si no nosotros nunca nos enteraríamos. ¿Se entiende? El reflejo no es consciente. Es una acción que se hace consciente después. Primero ocurre, después se hace consciente. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, eso sería el arco reflejo, digamos, es un reflejo rápido. Que hoy creo que alguien lo nombró cuando hablamos de involuntario, de sistema autónomo. Esto no es autónomo, pero es, en su momento, digamos, inconsciente, cuando ocurre. ¿Sí? Bueno, y acá terminamos. Esta clase era más corta. Nos queda ver sistema nervioso periférico todavía. Sí, acá terminamos con sistema nervioso central. A partir de ahora lo que vamos a ver es todo periférico. ¿Qué vamos a ver? Todo esto que vimos hoy, o sea, nervios raquídeos con todos sus plexos, que hay que saberlos a todos, cómo se forman, quién se une, quién se divide, a dónde va. Y también vamos a ver los pares craneales, que no los hemos visto todavía, y sistema nervioso vegetativo. ¿Sí? Y ahí terminamos con sistema nervioso. ¿Preguntas, chicos?